Hola, buenos días. Bienvenidos al webinar del hidrógeno verde, retos y oportunidades. Todavía no vamos a comenzar, vamos a estar esperando un minuto o dos para que lleguen todos los espectadores a este webinar. Y bueno, hoy tenemos un panel muy interesante de expertos que nos van a indicar cuáles son los desarrollos en el campo del hidrógeno verde y los diferentes usos que podría tener. Así que una costumbre que tenemos, y ya veo que uno de los veteranos de los webinars, Eric Svensson desde Estados Unidos, ya nos dice que se conecta desde Estados Unidos, pero bueno, una de las costumbres es que decimos de qué lugar nos estamos conectando. Entonces, bueno, yo estoy aquí con mi colega Manuel Bernaudo desde Madrid. Así que, bueno, en el chat, en la función del chat, díganos de dónde se están conectando mientras esperamos por los demás. Eh, También, bueno, quería decirles que les vamos a mandar la grabación y las presentaciones que se darán hoy en este webinar por email o el día de mañana o si no el lunes. Así que bueno, no tienen que memorizarlo todo, no se preocupen. Y pero aparte de eso, quería decirles que deberían quedarse y ver todo el webinar para que puedan hacer preguntas en directo a nuestros expertos. Así que, bueno, muy bien, vamos a empezar con el webinar como tal. Así que, por favor, Manuel, deja de compartir la presentación. Muy bien, gracias. Y pues empecemos con, que quiero que se presenten los ponentes. Así que, Hans, ¿podrías presentarte brevemente? Carlos, gracias. Mi nombre es Hans Kuhlenkampf, soy ingeniero químico, soy el actual presidente de la Asociación Chilena de Hidrógeno y me encuentro haciendo este webinar desde Bruselas. Muchas gracias, Hans. Tomás, una breve introducción, por favor. Tomás, no te oigo, tenemos un problema técnico. Así que, bueno, mientras Tomás resuelve el problema técnico, sí, Alex, ¿puedes decirnos unas palabras? Sí, claro. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Alex Santander, trabajo en el Ministerio de Energía de Chile como jefe de la Unidad de Prospectiva y Vigilancia Tecnológica, viendo temas de futuro y entre ellos el hidrógeno, por supuesto, es un tema de mucho interés para nosotros. Muchas gracias, Alex. Tomás, Carlos, ¿me escuchas? ahora sí te escucho perfectamente, sí. Ahora sí. Hola Carlos, gracias. Buenos días, buenas tardes a todos. Soy Tomás Baeza, coordinador de innovación y emprendimiento del Comité Solar. Y ahí les voy a contar qué es el Comité Solar y estamos aquí desde Santiago de Chile. Muchas gracias, Tomás. Bueno, finalmente, Rodrigo. Hola, buenos días a todos. Soy Rodrigo Vázquez, yo soy asesor de la agencia de cooperación alemana GIZ, trabajando desde Chile. Y bueno, yo soy ingeniero electrónico y con un máster en energía renovable en España. Así que voy a iniciar este webinar. Sí, muy bien, muchas gracias, Rodrigo. Si puedes empezar a compartir tu presentación, por favor. Y bueno, como ya les hemos dicho, les vamos a mandar las presentaciones, pero no pierdan la oportunidad de quedarse en el webinar y mandar preguntas en la caja de preguntas y respuestas. Ya veo que tenemos muchas personas de todo el mundo aquí, lo cual me alegra enormemente, pero bueno, sin más preámbulo, le doy la palabra a Rodrigo para que empiece con su presentación. Adelante, Rodrigo. Perfecto, ¿se escucha todo bien? Empiezo entonces. Bueno, como comentaba, la idea de yo empezar es que dar un marco conceptual a lo que es el hidrógeno verde. Necesariamente no todas las personas están familiarizadas con lo que es el hidrógeno principalmente y hidrógeno verde para la definición que nosotros tenemos. Entonces lo que yo voy a presentar es este marco en términos de
entender qué es lo que es el hidrógeno y rápidamente ver cuáles son cómo se utiliza actualmente, cuáles son las nuevas aplicaciones y por qué Chile está apostando al hidrógeno y cómo va el desarrollo de este tema en Chile. Ahora, vamos a pasar. Ahí sí. Solamente brevemente, nosotros en Chile estamos trabajando junto al Ministerio de Energía, que es nuestra contraparte oficial, y nuestros fondos vienen de los ministerios alemanes de cooperación. Y todos los proyectos que nosotros hacemos tienen la componente de reducción de emisiones. Por eso, aquí pueden ver, no los voy a nombrar todos, una serie de proyectos donde estamos trabajando, y específicamente en el área de fomento de energía solar, que es uno de los potenciales grandes que tiene Chile. Nosotros hicimos esta derivación al hidrógeno como un producto de esta gran potencial que tiene Chile para generar energías verdes y baratas en todo el mundo, y eso es lo que nos lleva a trabajar y apuntar al desarrollo del hidrógeno. Ahora, solamente pensar qué es lo que está sucediendo hoy. Esto estamos hablando del 14 de junio, que mi colega a continuación va a explicar los resultados que entregó la IEA hace poco dentro del marco del G20, pero la IEA está diciendo actualmente que el hidrógeno es el combustible del futuro por todas las proyecciones y por todas las oportunidades que entrega el hidrógeno de cara al enfrentamiento a la mitigación del cambio climático. Por otro lado, además, países tan importantes como Estados Unidos, específicamente California y Estados Verdes, junto con Japón y la Unión Europea, están trabajando en conjunto y siguen apoyándose para poder seguir desarrollando. Y como una anécdota no menor, en el tema de los automóviles, la Wangan, que es el considerado padre de la electromovilidad en China, que China saben que vendió casi más autos que todo el resto del mundo eléctricos el año pasado, y él está actualmente diciendo que en realidad hay que moverse hacia el hidrógeno. Y en ese caso China es un actor que va a ser fundamental en el desarrollo de esta tecnología. Ahora, el hidrógeno lo que tiene actualmente es que es producido a través de combustibles fósiles, lo que significa que tenemos una generación de CO2 cuando estamos produciendo hidrógeno. Este viene principalmente del gas natural. Ahora, el 60% de este hidrógeno son plantas que son exclusivamente para generar hidrógeno puro para otros procesos, porque también hay generación de hidrógeno de subprocesos. Entonces, aquí vemos que en el ámbito convencional, la producción de hidrógeno principalmente va hacia refinación de combustible y a producción de amoníaco que permite generar fertilizantes. Hay otros usos que son menores, en metales, vidrio, etcétera, y en alimentos que también es utilizado el hidrógeno como insumo industrial. Ahora, de este hidrógeno puro, de los 69, casi 70 millones de toneladas, como decía, 38 millones de toneladas se van a la refinación y 31 al amoníaco, es decir, más o menos están en órdenes de magnitud bastante similares. Ahora, ¿cuáles son los nuevos usos del hidrógeno? El hidrógeno no es algo nuevo, es algo bastante antiguo. De hecho, las grandes marcas automovilísticas sacaron en su momento o lanzaron un prototipo de prueba de hidrógeno, y eso significó que ellos tienen el conocimiento, o por lo menos hicieron la perspectiva en su momento para saber de qué se trataba. Además, antiguamente el gas de ciudad era una combinación de hidrógeno y metano que se utilizaba para iluminación, ya en el siglo XIX. Entonces, el hidrógeno no es nuevo. Pero ¿qué es lo que se está apostando ahora? Que en el fondo, este resurgimiento va a apuntar a toda la gama de transporte, donde es automóviles, buses de camiones, tranvías, trenes, etcétera, como ya hemos visto que se ha desarrollado, además de aplicaciones estacionarias, donde tiene que ver con almacenamiento energético, aportes al sistema eléctrico, generación en base a hidrógeno, sistemas de respaldo, etcétera, etcétera. Y también dentro de las redes de gas. Inyección de hidrógeno en las redes de gas actualmente se ha estimado en promedio que un 10% podría ser incorporado a la red de gas, haciéndola más sustentable y sin tener que adaptar principalmente la red de gas. Ahora, cuando queremos llegar a un 100%, existen procesos de metanización, que el hidrógeno es convertido en metano sintético y puede entrar 100% a la red, lo cual
obviamente eso habilita bastante una purificación de las redes de gas, especialmente para calefacción, etc. Y ahí es lo que acaba de describir en términos de lo que se está hablando y lo que se está trabajando actualmente. Ahora, ¿por qué hidrógeno verde o qué es lo que es el hidrógeno verde? Nosotros consideramos que el hidrógeno verde tiene que ser necesariamente extraído o que la electricidad o la energía que se requiere para obtener hidrógeno, porque el hidrógeno no está solo en el mundo, o sea, no está solo como compuesto, tiene que venir de fuentes renovables. Y ahí salen otras determinaciones de hidrógeno azul, hidrógeno gris, etcétera, donde dependiendo la cantidad de CO2 que uno genere, ¿cierto?, y van las distintas clasificaciones. Esto es una discusión que está abierta, no está cerrada. Gente considera que captura el CO2 también podría ser hidrógeno verde, pero yo creo que apuntamos más que nada a lo mismo de tener un hidrógeno lo más puro posible en términos de emisiones. Y eso significa pasar de un hidrógeno convencional, que es a partir de plantas de gas, pasar a la electrólisis, que es obtener el hidrógeno desde el agua, separando hidrógeno y oxígeno, utilizando energías renovables como fuente eléctrica. Ahora, ¿por qué Chile? Chile tiene un potencial enorme de energías renovables. Chile tiene potencial muy grande solar en el norte, eólica e hidráulica en el sur, ¿ya? La solar ni siquiera tan al norte, ya en Santiago tenemos grandes plantas fotovoltaicas operando y funcionando, teniendo una radiación bastante mayor a cualquier otro país. Esto significa que en el fondo nos permite generar energía eléctrica a un precio bastante bajo. Una de las últimas licitaciones para distribuidoras, hubo ofertas que estuvieron bajo los $30 el megawatt, lo cual habilita hacia adelante una generación del hidrógeno, que, bueno, mis colegas lo van a explicar cómo es el tema de los costos, pero el 70% de la generación de hidrógeno verde es el costo de la energía, por ende, si tengo energía barata y limpia, estamos hablando de un hidrógeno premium barato. Ahora, la IEA apuntaba a Chile también, esto es un gráfico sacado del último reporte, o sea, un mapa sacado del último reporte, donde apunta que Chile es uno de los países clave donde el hidrógeno podría tener un valor similar a futuro con el hidrógeno convencional. Ahora, en el caso de Chile, nosotros podemos utilizar el hidrógeno específicamente para fertilizantes. Chile es un país que importa su mayor cantidad de fertilizantes, y el tema minero a través de explosivos. También el tema logístico y calderas industriales que funcionen con hidrógeno. Ya han habido bastante acercamiento de empresas que necesitan calor y están pensando en el hidrógeno. Ingresar a las redes de gas. Gratamente tenemos grandes gasoductos que pasan cerca de puntos de consumo, y además en donde tenemos mayor radiación solar, por ejemplo, o en el sur, cerca de donde tenemos energía eólica, por lo cual se da esa condición que podría ser habilitante para poder meter energía limpia dentro de las redes de gas como gas hidrógeno. Además, pensando futuro, al tener un hidrógeno barato podemos exportarlo. Y finalmente, la minería para nosotros es un driver importante, que seguramente mi colega Tomás lo va a explicar más adelante, de qué tan importante es para Chile el tema de minería como driver. Ahora, justamente, hablamos que la minería es uno de los drivers que tiene Chile. Si pensamos en qué es lo que se está pensando respecto al transporte, estamos hablando que el transporte pesado o larga distancia tiene mayores ventajas en comparación con la electromovilidad. Eso significa que podemos pensar que a raíz de los nuevos desarrollos en términos de camiones, trenes, o sea, maquinaria más pesada, podemos apostar que nuestros camiones mineros, ya sea en cielo a rajo abierto o a través de minería subterránea, podrían utilizar hidrógeno. De hecho, hay iniciativas que van a contar más adelante donde se puede obtener se apunta a obtener una disminución en el consumo de combustible en una máquina que consume 3 metros cúbicos de 3 a 4 metros cúbicos de combustible al día, lo cual es un ahorro brutal. Ahora, otro driver para nosotros es el amoníaco. Yo lo mencioné anteriormente. Tenemos una empresa muy grande acá y muy importante que importan el amoníaco desde fuera, lo cual ellos
plantean que a futuro podrían obtener ese amoníaco en forma verde, es decir, a través de electrolizadores utilizando energía solar en el norte. Eso habilitaría no solamente el amoníaco verde para el explosivo, sino que también abriría todo el campo de fertilizantes para Chile. Y Chile antiguamente fue un exportador de fertilizantes y ahora podría ser nuevamente, ojalá, un exportador de fertilizantes o fertilizantes verdes hacia el mundo. Ahora, para ir terminando el desarrollo que ha tenido esto, nosotros empezamos ya el 2014 a hablar junto con el Comité Solar, con el Ministerio de Energía, a comentar el tema de la potencialidad de convertir la energía eléctrica en algo más sustentable, un carrier o un vector energético. Cooperamos con el Comité Estratégico del Corfo, desarrollamos la primera conferencia internacional 2017, donde vinieron en ese momento 120 empresas. Corfo sacó la primera licitación internacional del uso del hidrógeno en el transporte, desarrollamos algunas herramientas, se incluyó el hidrógeno dentro de la ruta energética, se creó H2 Chile y publicamos el primer libro del hidrógeno no académico, digámoslo así, para la sociedad, y finalmente hicimos el segundo evento, más de 430 personas más, muchas conectadas porque había mucho interés. Y finalmente se está desarrollando actualmente la ruta, o sea, los insumos para tener la estrategia del hidrógeno en Chile. Y como reflexión, una de las cosas que nosotros marcamos en nuestro libro fue que podemos ser técnicamente muy buenos, tener todas las posibilidades de generar hidrógeno, pero hay un tema de normativa que debemos respetar. Por ende, una de las prioridades que se está manejando a nivel, nosotros, a nivel de organizaciones y el gobierno, es desarrollar una normativa para el hidrógeno. De esta manera cerramos el círculo y podemos habilitar un desarrollo apropiado del hidrógeno en Chile. Bueno, eso sería por mi parte, muchas gracias, y estoy contestando preguntas. Muchas gracias, Rodrigo, por tu presentación. Y hablando de preguntas, ya empezaron a llegar las primeras preguntas a la caja de preguntas y respuestas. Les animo a que hagan más preguntas. Y bueno, ahora a continuación hablará Alex Santander. Ya. Bueno, nuevamente buen día. ¿Se escucha bien? Entiendo. En mi caso, la breve presentación que haré, básicamente busca responder qué representa para el país el hidrógeno verde y sus indudables beneficios, en el fondo, y un poco la perspectiva gubernamental que estamos abordando en base a este tema. En primer lugar, yo creo que es súper bueno partir hablando del contexto energético que estamos viviendo. Básicamente, ya no es un tema nuevo saber que estamos transitando hacia un mundo mucho más limpio, un mundo en que una demanda energética está creciendo sostenidamente, con nueva incorporación de centrales renovables, por ejemplo, y con requerimientos de flexibilidad para el sistema eléctrico como tal. Por otro lado, como gobierno también hemos iniciado un proceso de descarbonización energética, que claramente implicará reemplazos tecnológicos en todos sus subsectores y sectores de consumo, y donde el hidrógeno claramente también forma parte de un componente muy importante en este desafío, en el fondo, de llegar a una carbono neutralidad al año 2050, tal como lo ha planteado el presidente Piñera. Actualmente tenemos una fuerte dependencia por combustibles fósiles, esa es una realidad de Chile, pero también tenemos hoy día un gran potencial de fuentes renovables que nos van a ayudar a transitar en esta transición energética de la mejor manera posible. Si nos remitimos un poco a las emisiones de carbono en Chile, básicamente casi el 80% de estas emisiones proviene del sector energía, y una gran parte en el fondo proviene desde la generación eléctrica, desde el transporte, de la minería y la industria, y del sector residencial en un menor grado. Sin duda, acá hay muchos componentes que nos van a ayudar a transitar, a ir hacia un mundo con menores emisiones, tales como las centrales renovables, tales como la descarbonización energética, entre otras cosas. Por lo tanto, y además el hidrógeno claramente es un tema que nos va a ayudar en gran medida.
Si revisamos el gran potencial de energías renovables que tenemos como país, en la figura que están mirando pueden ver que claramente el norte de Chile, que está ubicado a su izquierda, tiene una componente muy alta en lo que es fuentes de renovables solares, principalmente lo que es fotovoltaico y concentración solar de potencia, y también aparece, eso está en color amarillo y en color naranjo, y en color verde se ve un poco la componente también eólica, que como país tenemos una gran, somos muy atractivos para el desarrollo también de centrales de este tipo. Por lo tanto, si vemos un poco el potencial que tenemos desde fuentes renovables, sin duda que estamos superando con creces la necesidad propia como país, con precios muy atractivos para nuestra creciente futuro renovable en el fondo. Tenemos más de 70 veces de capacidad instalada en Chile como potencial. Por otra parte, sabemos que el futuro sin duda es renovable. Hemos sido reconocidos en diferentes medios internacionales como un país en el fondo que es muy atractivo para la inversión de centrales renovables a costos muy competitivos, muy costo eficientes, que sin duda van a apoyar la electrólisis, que es uno de los procesos claves para generar hidrógeno, considerando que este proceso tiene una fuerte componente en sus costos que está ligado a la generación de energía eléctrica. Por lo tanto, si seguimos, en el fondo, viendo cómo ha sido la ruta del hidrógeno verde en Chile, esta lámina es muy parecida a la que acaba de mostrar Rodrigo. Sin duda acá nos paramos en los puntos principales que creemos que han permitido poner el tema de hidrógeno en la palestra y en el discurso de nuestro país como tal. Comenzamos el año 2017 con distintas conferencias en conjunto justamente con GIZ, activamos un programa tecnológico de movilidad, publicamos, GIZ publicó en conjunto con nosotros en el fondo este documento de tecnologías de hidrógeno y perspectivas para Chile. Se llevaron a cabo 2 consorcios tecnológicos para fomentar en el fondo el hidrógeno principalmente en minería. Nuestra ruta energética, que es el documento gubernamental que dicta nuestras actividades de energía, reconoce el hidrógeno y lo pone en 5 pilares, por así decirlo, fuertemente, y ya el año pasado terminamos el año con una conferencia organizada por GIZ también, y en 2019 estamos llevando a cabo un trabajo muy interesante junto con el Comité Solar y Innovación Energética, bueno, y también con el apoyo de los ponentes que están en esta presentación, que básicamente lo que busca es desarrollar una estrategia, una propuesta de estrategia de cómo impulsar y cómo generar las condiciones habilitantes para un mercado de hidrógeno en el país. Entonces esperamos durante este año y el próximo ya contar con una estrategia país, en el fondo, que nos dé la hoja de ruta y la mirada hacia dónde va el hidrógeno como tal. Oportunidades del hidrógeno verde en Chile son múltiples, son las oportunidades que se hablan en distintos países, pero claramente acá tienen una bajada directa a nuestro quehacer nacional. Si vemos la cadena completa, podemos ver que las energías renovables, que son las que en el fondo permiten la generación de hidrógeno, es muy atractivo para Chile, en el fondo, que sea esta forma que le da esta secuencia, en el fondo, al hidrógeno, entendiendo que las energías renovables en el país son realmente costo eficientes y son muy atractivas desde el punto de vista económico como generación en sí. Posteriormente, una vez que la energía renovable genera el hidrógeno, tenemos múltiples también usos para movilidad, transporte público, en la minería, en industria en general, para almacenamiento de energía, para componentes químicos como fertilizantes, amoníaco, por ejemplo, y sin duda también para exportar hidrógeno al resto del mundo que lo demande como tal a precios competitivos. Dentro de cada uno de estos 4 puntos, ahí pueden revisar, hay muchas aplicaciones bien particulares, pero básicamente tenemos aplicaciones de transporte, tanto para la minería en sí, en los grandes camiones, como para transportes de trabajadores de la minería, que todo el día en el fondo se están moviendo constantemente, para respaldo de energía, para nitrato de amonio, y claramente para exportar tenemos la cualidad de tener puertos importantes en el norte del país que podrían servir para enviar este hidrógeno que ha sido generado con fuentes renovables al resto del mundo.
Si linkeamos el tema del hidrógeno a los ejes, en el fondo, de nuestra ruta energética y de nuestra visión país, desde el punto de vista un poco más gubernamental, nosotros creemos que el hidrógeno se acerca o tiene impacto directo en tres ejes principales, que básicamente tiene que ver con la modernización de los mercados energéticos. Claramente, hoy día tenemos que revisar la regulación de los mercados energéticos y analizar el marco normativo, en el fondo, para nuevos combustibles o combustibles alternativos, dentro de los cuales el hidrógeno es uno de los cuales podría ser un buen aliado para nuestro futuro energético. Como parte de la matriz energética renovable y sostenible, también necesitaremos en el fondo tecnologías que provean flexibilidad al sistema eléctrico, principalmente desde el punto de vista del almacenamiento eléctrico en sí. Y ahí también, claramente, el hidrógeno y otras alternativas tecnológicas como baterías o CSP también pueden dar un apoyo muy bueno para nuestro requerimiento de flexibilidad en miras de nuestra evolución energética futura. Y finalmente, el último bloque fuerte también es el transporte eficiente, un transporte descarbonizado. Ya hemos comenzado fuertemente a electrificar el transporte público, tenemos muchos buses eléctricos, pero sabemos que también el hidrógeno es un muy buen complemento a la electrificación vía baterías, por lo tanto también es una alternativa que tenemos muy en cuenta para desplazar en el fondo de forma gradual y necesaria a los combustibles convencionales que hoy día rigen la matriz de transporte principalmente. Y claramente próximamente esperamos contar con nuestra Estrategia Nacional de Hidrógeno, que en el fondo, como decía al principio, dicte las bases y en el fondo nos permita dirigir nuestros esfuerzos como país para que el hidrógeno se transforme en una fuente atractiva de invertir en el país, podamos producir hidrógeno, utilizarlo y por qué no también exportarlo al resto del mundo como tal. Estas iniciativas las comparto en el fondo para mostrar cómo hemos estado trabajando, desarrollando tecnología en base al hidrógeno. Básicamente acá hay dos tecnologías apoyadas por Corfo, en las cuales se busca generar desarrollo tecnológico en base a lo que es la combustión dual de hidrógeno y diésel en camiones mineros de alto tonelaje, y también en lo que es las celdas de combustible que pueden impulsar camiones de la minería también como tal, entendiendo que la minería es un sector que también emite y debemos apuntar a bajar sus emisiones en esta cruzada por llegar a una carbono neutralidad al año 2050. Y ya finalmente, los desafíos y oportunidades y siguientes pasos que están asociados al desarrollo del hidrógeno, básicamente los planteamos en estos 5 puntos. Tenemos mucho que aportar en lo que es conocimiento tecnológico, por lo tanto, incrementar la transferencia, innovación, investigación, desarrollo, pruebas, difusión, es crucial para este desarrollo, mejorar en el caso que sea necesario, y también desarrollar estándares y regulaciones que permitan habilitar este mercado de hidrógeno en el país y sea atractivo para la inversión como tal, que es el tercer punto, básicamente, que es atraer inversión al país en base a este energético, convertirnos también en convertir en el fondo el hidrógeno en una real alternativa de combustible para sectores estratégicos y desarrollar, por supuesto, capacidades técnicas que permitan hacer del hidrógeno algo, en el fondo, tangible en nuestro país. Y solo para comentar, un poco se los dije en la ruta cronológica, actualmente estamos desarrollando una propuesta de estrategia para impulsar el mercado de hidrógeno en Chile. Este trabajo lo está realizando fuertemente el Comité Solar y de Innovación Energética, donde nosotros como Ministerio de Energía estamos colaborando como tal. Los pilares fuertes, en el fondo, para el desarrollo de este mercado de hidrógeno en Chile básicamente es apuntar a crear la normativa, la regulación y el desarrollo tecnológico requerido para activarlo como tal. Y la última reflexión, básicamente nuestra visión de futuro, es liderar este proceso de transición energética, y no solo para adaptar los cambios tecnológicos, sino también para acelerar el desarrollo de la transición en sí y convertirnos en líderes de este proceso en la región. Siempre bajo el sello social y ciudadano, que en el fondo ha sido parte y va a seguir siendo parte activa
de este proceso como tal. Así que eso sería mi presentación. Muchas gracias. Espero respuestas y vamos a estar contestando ahí desde el chat. Gracias a ti, Alex, por tu presentación. Veo que empiezan a llegar preguntas a la caja de preguntas y respuestas. A los ponentes les digo que si pueden vayan contestando alguna. Bueno, ahora le toca el turno a Tomás Baeza de Corfo. Así que, Tomás, sin mayor preámbulo, por favor, adelante. Gracias, Carlos. ¿Se me escucha? Perfectamente. Súper. Voy a iniciar la presentación. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo los voy a llevar. Muchas gracias a Rodrigo y a Alex por esa muy buena introducción y de lo que estamos haciendo en Chile y lo que está ocurriendo, porque eso es para nosotros y es súper importante destacar que este trabajo es un trabajo que hemos desarrollado colaborativamente entre la industria, entre las asociaciones, entre el mundo público, entre el mundo privado, y ahí es clave en el fondo que cada uno aporte a este desarrollo del hidrógeno verde, como lo expresaba Rodrigo, que yo también soy un convencido que ese hidrógeno verde debe ser de fuente renovable. Solamente a modo introductorio, muy rápido, ¿quiénes somos? Para los que no nos conocen, el Comité Solar e Innovación Energética es una agencia del Estado. Dependemos y trabajamos desde Corfo o para Corfo y para el Ministerio de Energía. Somos una agencia de Corfo que buscamos promover el desarrollo de la industria solar y la innovación energética en su amplio espectro en Chile, contribuyendo a acelerar la transición energética del país. Y ahí nos alineamos muy bien con lo que busca Corfo, que es el fomento a la inversión, a la innovación y el emprendimiento, y por supuesto el Ministerio de Energía, que es responsable de la elaboración de las políticas públicas, los planes, las normas para el buen funcionamiento y el desarrollo del sector energía, como bien lo mencionaba Alex recién. Este potencial que ya lo mencionó Rodrigo es algo que hemos mantenido como, a veces somos majaderos en decir que tenemos un gran potencial de energía solar, pero no solo por decirlo, no solo por clamar que tenemos un buen recurso. El año pasado, y lo mencionó, creo que, bueno, lo mencionó Rodrigo y Alex, empezamos a trabajar en el Comité Solar desde el 2016 en adelante, y pasamos de, tímidamente, decir que teníamos un muy buen recurso renovable en Chile, a decir que tenemos el mejor recurso renovable del mundo. Y eso con datos que pueden visitar la página del Comité Solar y la página del Ministerio de Energía, donde están los datos. Hemos levantado estudios con distintas universidades en Chile y con distintas agencias tecnológicas a nivel internacional donde tenemos las mediciones del recurso para fotovoltaico, el recurso para concentración solar de potencia de torre. Entonces, efectivamente, desde tener una intuición de que sabíamos que teníamos un muy buen recurso, hemos pasado a saber concretamente que tenemos el mejor recurso del mundo. Y cuando apareció en el Washington Post que Chile era la Arabia Saudita de la energía solar, nos planteamos y empezamos a hacer un par de cálculos de servilleta, básicamente, y decir, ¿qué significa este potencial solar? Si ustedes toman ciertas características del petróleo, del diésel, y lo llevan a producción de energía, de las reservas probadas que tiene Arabia Saudita, uno puede llegar a estimar que tienen un potencial de energía de 167 petawatt hora. Ahora, tomando lo mismo y diciendo, bueno, nosotros tenemos un potencial renovable solar, de nuevo, con ciertas características, con ciertos análisis de cuánto es fotovoltaico, cuánto es CSP, nosotros tenemos un potencial de 171 petawatt hora. Casi igual en órdenes de magnitud, un poco superior a lo que tiene Arabia Saudita en petróleo. La única diferencia, o la gran diferencia, es que la energía de Arabia Saudita o el petróleo se puede consumir solo una vez, y estamos aportando, lamentablemente, al cambio climático. Y por otro lado, la energía renovable proveniente del sol, con las proyecciones que hicimos, se puede generar cada 25 años. Por lo tanto, es una energía infinita y que podemos cada 25 años tener sobre 170 petawatt hora. Eso es tremendo. Entonces, queríamos tratar de dimensionar cuando se habla de que Chile es la Arabia Saudita, no es solo un eslogan, sino que efectivamente tenemos el potencial del recurso para transformarlo en energía eléctrica, para alimentar no solo Chile, se puede pensar en distintos vectores o distintas formas de transportar esta energía a otros países. Y uno de ellos es el hidrógeno. Esta visión que tenemos hoy día de Chile y desde Corfo, como bien lo adelantaba Rodrigo y lo adelantaba Alex,
Chile tiene las reservas probadas más grandes de litio. No es el principal exportador, creo que somos el segundo o el tercero, pero sí tenemos las mayores reservas del mundo. O sea, tenemos un recurso a largo plazo. Por otro lado, estamos trabajando desde Corfo, desde el Ministerio de Minería, del Ministerio de Energía, en darle valor agregado a la producción de cobre y de litio. El cobre, hablamos siempre que es el sueldo de Chile, y el litio también es un recurso estratégico para el país. Por otro lado, tenemos esta energía solar para el suministro eléctrico continuo. Uno podría hibridizar plantas fotovoltaicas con concentración solar de potencia y proveer energía 24/7 con una adecuada configuración. Y esos vectores energéticos o formas de transmitir esta energía, estamos viendo el hidrógeno como un sustituto de combustibles fósiles y también como un sustituto o como un almacenador. Hay distintas formas de tomar el hidrógeno para poder llevarlo a otras geografías, a otros países. Esto nos plantea con un desafío de decir, queremos una minería o estamos buscando una minería de bajas emisiones para ser productores mundiales de litio para la transición energética y productores mundiales de cobre verde hacia el mundo. Y esto es como el sueño, esto es el desafío que nos planteamos desde Corfo. Una minería sustentable que nos ayude a catalizar una economía del hidrógeno verde para Chile y ojalá que para el mundo. Partimos hace un año atrás, un poco más, trabajando con Tractebel, desarrollando un estudio que era un sueño, disculpa, que tenía que ver con identificar las oportunidades de desarrollo en la industria del hidrógeno solar para 2 regiones en el norte. ¿Y por qué? Porque vemos que en el norte existe esta sinergia entre consumo energético de la minería y producción o recurso solar disponible para ocuparlo con algún tipo de vector. El estudio está disponible en la página web y lo pueden descargar. Hay un resumen ejecutivo muy, muy interesante y probablemente Hans les va a contar un poco más de los resultados de los precios que se pueden lograr, pero hay casos de negocio muy interesantes y eso me voy a referir un poco después. Me voy a saltar la lámina porque esto resumía los 2 consorcios tecnológicos que ha financiado Corfo para gatillar la demanda de hidrógeno, uno por ser de combustible y el otro por combustión dual de hidrógeno diésel para camiones de alto tonelaje. Empezamos con este sueño desde Corfo a ver el tema del hidrógeno y también junto con el Ministerio de Energía nos pusimos a trabajar en Mission Innovation, que es una iniciativa a nivel global para aumentar la inversión en innovación desde el Estado para Clean Energy Technologies. Y una de las iniciativas que tiene Mission Innovation es plantear valles de hidrógeno o lugares, geografías en el mundo que tengan las condiciones ideales para producir y consumir hidrógeno. Por lo tanto, que fueran también catalizadores para gatillar una futura demanda de producción de hidrógeno. Y nosotros este año fuimos invitados a Bélgica, fuimos con representantes de H2 Chile, con Hans, con personas de Engie, y mostramos cuál es nuestra visión de Chile, esta visión que les estoy contando, en donde tenemos un sinnúmero de energías renovables, tenemos solares, por supuesto, un tremendo potencial, pero hay otras que también nos pueden ayudar para, mediante la red o mediante otro, o probablemente conectado directamente, producir hidrógeno. El territorio, el norte de Chile tiene una característica, aparte de singular por el recurso minero, de que también existe mucha capacidad ociosa de producción de agua para la minería que tiene capacidad ociosa porque son planificados para los largos periodos de la minería. Por lo tanto, hoy día se podría ocupar esa agua para producir hidrógeno verde o hidrógeno de fuentes renovables. El hidrógeno también, estimado por la Agencia Internacional de Energía, por la Agencia Internacional de Energías Renovables, puede ser un estabilizador o un almacenador para largos periodos de tiempo, para almacenamiento interseasonal o entre temporadas, dadas condiciones de viento o condiciones de otros energéticos renovables. Y vemos que el hidrógeno puede representar un camino importante o tenemos las condiciones en el norte para transportar el hidrógeno mediante camiones, hay distintas tecnologías para almacenarlo, como decía recién. Tenemos la infraestructura de gasoductos para poder hibridizar o ocupar el gasoducto en un futuro. Hay experiencia a nivel internacional que se adecúan los gasoductos para transportar hidrógeno. Tenemos las condiciones portuarias para pensar en el futuro a ver si es que se puede exportar hidrógeno y por supuesto las conexiones eléctricas, se puede almacenar y luego producir electricidad para entregar al sistema. Todo esto para proveer hacia la minería, que es nuestro principal driver, que vemos que es este catalizador,
para estaciones o para la movilidad, para el transporte, para la industria, para el nivel domiciliario. También hay experiencias importantes ahí, y voy a adentrar después en cómo catalizar procesos de innovación con este tremendo driver, y ojalá apuntar al gran sueño que es poder ser exportadores de un hidrógeno en el menor plazo posible. Todo esto suena bien, pero debe ocurrir en un entorno de innovación. Y ese entorno de innovación tiene que estar muy de acorde con la investigación, con la conexión de redes, con las ideas geniales y por sobre todo con el trabajo en equipo, el trabajo entre innovadores, la innovación abierta, que es un tema que estamos impulsando desde hace un par de años atrás con las empresas, de cambiar ese lenguaje, decir tenemos tales problemas de operación o tales problemas para generar X o Y, y transformarlo en desafíos de innovación abierta, en donde las empresas abren sus problemas para que los innovadores, para que los emprendedores puedan trabajar desde el conocimiento que tienen de otras áreas muchas veces. Ya les mostrábamos el ejemplo de minería. Uno dice, bueno, eso es muy difícil hacerlo, uno necesita un desarrollo tecnológico alto, quizás laboratorios o empresas de alto respaldo. Sí, efectivamente, eso es una parte de la innovación. Otra parte, y aquí hay un ejemplo presentado por Irena este año, que es el uso de electrolizadores para control rápido de frecuencia. Esa es otra forma, y también uno dice, bueno, es tecnología y quizás es muy difícil, pero el llamado que quiero hacer hoy día también es a los que están haciendo innovación, emprendimientos de otros sectores. Irene este año sacó el Innovation Landscape para un futuro renovable, y lo que busca acá, o sea, lo que quiere entregar y mostrar es que existen tecnologías habilitantes, que son las que están en color azul. Una de ellas es la electrificación del uso de la energía. Adentro está el uso del hidrógeno. Pero también uno puede tomar tecnología y ir haciendo una especie de sinergia con modelos de negocio, con diseños de mercado y con operación de sistema, y crear, un emprendedor, una empresa puede crear sus sistemas de innovación o sus ofertas de valor diferenciadas de lo que está en el mercado. Por lo tanto, uno podría pensar, y aquí les voy a mostrar un ejemplo de cómo funciona este modelo. Los invito a leer el reporte, está muy interesante. Uno podría decir, bueno, existen tecnologías habilitantes, como por ejemplo la de hidrógeno, también Power to Heat o inteligencia artificial, Big Data. Necesito en un sistema energético on-grid o off-grid de servicios complementarios, y yo podría diseñar una oferta de valor hacia ese mercado y tener líneas de poder o líneas energéticas virtuales para la operación de este sistema. Pero volver atrás, en fondo, uno podría tomar elementos de tecnologías habilitantes, modelos de negocio, diseños de mercado y operación de sistemas para construir una nueva oferta de valor para esto. Y acá el hidrógeno es fundamental porque se puede insertar en distintas partes, lo mostraban antes mis compañeros en las presentaciones anteriores, desde la producción, desde el almacenamiento, desde el transporte y el uso final. Uno podría, no solamente se trata de buscar nuevas formas de vender hidrógeno, sino que de darle trazabilidad al hidrógeno, por ejemplo, mediante sistemas de blockchain, o tener sistemas de producción de hidrógeno distribuido para quienes están pensando en el futuro, en tener sistemas de generación domiciliaria, generación industrial, distribuida con energías renovables como forma de almacenamiento. Hay distintas formas de tomar el tema. Lo que voy es que no es solamente tecnológico el desarrollo, sino que también de mercado y de oferta de valor. Y eso es súper importante cuando trabajamos desde la base del emprendimiento. Esto no es para un grupo selecto. La innovación con el hidrógeno es para todos los que se sientan capacitados o que tengan las ganas de hacer disrupción en alguno u otro sector. Finalmente, lo que buscamos nosotros con innovaciones es maximizar los beneficios sistémicos. Hay un costo general, un costo de un sistema energético, eléctrico, térmico. Tú tienes un costo por implementar una nueva tecnología, pero también tienes beneficios. Si tú incluyes y haces un balance entre los dos, al final a la derecha, como ven, dada la innovación, hay una reducción de los costos del sistema, sistémicos totales de lo que está ocurriendo. Por lo tanto, eso debiésemos incluir, y estamos incluyendo indicadores para
entender esas innovaciones sistémicas que permiten reducir los costos finales. Y esto no es solamente un costo energético por otro costo energético, sino que también hay costos que se evitan por la salud, o por gases de efecto invernadero, o por nuevos negocios, o por nuevos emprendimientos que hay que considerarlos para poder implementar buenas políticas públicas. Ya estoy terminando con esto. El mercado global del hidrógeno en el 2023 es de más de $200 billones año. Y estamos segurísimos de que Chile puede capturar una porción importante de este mercado por las condiciones de energía limpia y de bajo costo que tenemos. Y eso lo mencionaba Rodrigo muy bien en su presentación. La reflexión final es que tenemos que hacer, y nosotros con esto nos casamos fuertemente, es que tenemos dos alternativas. Y ahí está el mapa o una imagen del mundo. Tenemos la alternativa de la izquierda de acelerar la transición energética, o la alternativa de la derecha, en donde dejamos que que sigan ocurriendo los desastres que están ocurriendo y el consumo como está ocurriendo hoy día, y no sabemos cuáles son los resultados que esto va a tener. Y el hidrógeno se plantea como, no solamente con el potencial energético que tiene, sino que también por el potencial de tomar energía renovable y llevarla a... O sea, finalmente, lo dijo Australia en su estrategia, cómo embotellar el sol y llevarlo al mundo. Eso es lo que nos permitiría el hidrógeno, romper esta cadena o este status quo de desarrollo como lo conocemos, y quizás pensar en un desarrollo efectivamente sustentable. Ahí están mis contactos, los datos, y feliz de responder preguntas ahora, y bueno, por la página web, por Twitter o por el correo electrónico. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti, Tomás. Muy interesante esa noción de embotellar el sol. Yo creo que precisamente ese es uno de los principales valores del hidrógeno, que permite una mayor portabilidad. Estamos un poco cortos de tiempo, así que sin mayor preámbulo le doy la palabra a Hans Kulenkamp. Muchas gracias, Carlos. Voy a compartir la pantalla. Sí, se ve bien. Y aquí estamos, ok. Perfecto. Adelante, Hans. Brevemente, yo soy actual ingeniero líder del equipo de Smart Energy System de Tractebel, del grupo ENGIE. Me encuentro hace 6 meses en un centro de investigación electroquímico alemán que se llama Jülich Forschungszentrum, y además hace 2 años presido la Asociación Chilena de Hidrógeno, la cual fue fundada por 28 miembros, que actualmente ya somos cerca de 45. Hoy día voy a hablar un poco sobre métodos de producción de hidrógeno, pero voy a ir al hueso en los parámetros técnico-económicos de la producción del hidrógeno, ya que he visto en los comentarios bastante preguntas acerca de esto. Rápidamente, la Asociación Chilena de Hidrógeno fue fundada a inicios del año pasado, y es netamente un espacio colaborativo entre entidades públicas, privadas o académicas que realmente quieran utilizar o ver al hidrógeno como un vector energético, y así hacer de Chile un nuevo mercado en este tema. Nosotros queremos acelerar la transición energética mediante la promoción del desarrollo de las tecnologías del hidrógeno, porque creemos que la transición no es solo eléctrica, sino que también es de las moléculas. Creemos que el átomo más simple y abundante del universo es capaz de ser un actor muy importante en la transición energética, ya que producido mediante energía solar, biogás, biomasa, eólica, hidro, capturando estas energías renovables a lo largo de todo el territorio nacional, somos capaces de sustentar una economía circular basada en la economía del hidrógeno. Nuestra misión es acelerar la transición energética, acelerar la transición hacia una economía del hidrógeno en Chile. Los colores del hidrógeno. Bien comentaba Rodrigo que existen diferentes determinaciones de los colores del hidrógeno. Yo realmente me pregunto, ¿qué pensará Henry Cavendish, quien descubrió el hidrógeno hace más de 200 años, si supiera que la sociedad moderna del siglo XXI le puso colores a un gas que es intrínsecamente incoloro, cuya llama a la luz del sol tampoco puede ser vista? Esto quiere decir que cuando hablamos de colores de hidrógeno, no estamos hablando del color de la llama ni el color del gas, estamos hablando de su método de producción. Esto lo mostró Rodrigo, pero voy a hacer una breve introducción. Existen diferentes energías primarias para producir hidrógeno, energías primarias que pueden ser transformadas en energías secundarias, que mediante diferentes tipos de conversiones, y son 3 lo que generalmente se utilizan, van a dar a diferentes tecnologías que van a producir diferentes tipos de hidrógeno. Usualmente, el hidrógeno verde es el que se produce a partir de tecnologías water splitting,
separación de agua mediante electrólisis. El hidrógeno azul utiliza combustibles fósiles como el gas natural, pero captura el dióxido de carbono, y el hidrógeno gris utiliza el reformado de metano sin captura. El hidrógeno negro y el hidrógeno café viene del carbon black o brown coal, que es tipos de carbones cuando se utiliza en su gasificación. Hoy me voy a centrar entonces en la producción de hidrógeno verde mediante electrólisis y su comparación con hidrógeno gris a partir de reformado de metano. Hoy en día la producción anual del hidrógeno son alrededor de 70 megatoneladas o 8,4 exajoule. Para producir 1 kilogramo de hidrógeno en una reformado de metano voy a tener una eficiencia de alrededor del 75-80%, y esto hoy en día es el 76% de la producción mundial de hidrógeno, de esas 70 megatoneladas. Para producir 1 kilo de hidrógeno mediante electrólisis, yo voy a tener alrededor de un 60-70% de eficiencia energética, y esto corresponde a menos de 1% de la producción mundial. ¿Qué necesito para producir hidrógeno mediante reformado metano? Necesito entre 3,2 y 3,6 kilos de gas natural, que van a ser utilizados para combustible y como materia prima en los reactores de reformado. Voy a necesitar cerca de 6,6 kilos de agua, porque necesito el vapor para poder extraer a los átomos de hidrógeno del CH4 o metano, y voy a necesitar un poco de electricidad para la etapa de purificación mediante PSA o Pressure Swing Absorption. ¿Qué voy a necesitar para producción de hidrógeno mediante electrólisis? Voy a necesitar agua, a cerca de 9 kilos de agua por kilo de hidrógeno, y voy a necesitar electricidad, cerca de 50 kWh eléctrico por kilo de hidrógeno. Y aquí voy a un tema muy interesante, que es cómo afecta el factor de emisión a la producción de hidrógeno cuando hablamos de electrólisis. Si yo no tengo un factor de emisión que sea menor a 200 gramos de dióxido de carbono por kilowatt-hora, voy a estar produciendo la misma cantidad de CO2 que me produce el reformado hoy en día con gas natural. 200 es el número, ¿ya? Si no, voy a producir alrededor de 10 y 12 kilogramos de CO2 por kilogramo de hidrógeno. ¿Cómo estamos en Chile? Esto es una gráfica que saqué hace poco. Tenemos un promedio de 420 gramos de CO2 por kilowatt-hora, que fluctúa, pero ese es más o menos el promedio. Quiere decir que hoy en día, si nosotros producimos hidrógeno a partir de electrólisis conectado a la red, vamos a producir más emisiones que produciendo hidrógeno mediante reformado. Ahora, Chile está en una carrera hacia la descarbonización que avanza rápidamente y que va a seguir avanzando, ya que creo que los ingenieros eléctricos han hecho un excelente trabajo. Para finalizar esta slide, quiero decir que entonces el 76% de la producción equivale a 53,2 megatoneladas de hidrógeno, y eso utiliza cerca del 6% del mercado global del gas natural, para que tengan un orden de magnitud, y equivale a cerca del 1,5% de las emisiones globales de CO2 en megatoneladas por año. Poniendo un poco en perspectiva los valores de la electrólisis, 70 megatoneladas de hidrógeno anuales, que es el mercado actual, requieren cerca de 617 millones de metros cúbicos de agua, lo que es equivalente al 1,3% del uso del agua para el sector energético, según la International Energy Agency. Entonces, conclusión de esta slide, el agua no es un problema para la producción de hidrógeno. Hoy en día utilizamos una enorme cantidad de agua en los ciclos térmicos para producir vapor. Nuevamente, tocando los valores que se mencionaron en las slides anteriores, según el potencial renovable de Chile, actualmente cerca de 3.600 terawatt-hora al año, que equivale a el 70% del potencial chileno es suficiente para estos 70 megatoneladas de hidrógeno, para que se hagan una dimensión de lo que significa el potencial renovable que tenemos en Chile. Somos capaces de abarcar el 70% del mercado actual. Estos valores nos van a entregar el OPEX de nuestra producción de hidrógeno, la tecnología que nosotros utilicemos nos va a entregar el CAPEX, y la cantidad de hidrógeno nos va a entregar entonces nuestra forma de remunerar. Y esto nos define el costo nivelado del hidrógeno, que es una métrica utilizada en todos los reportes que se llama LCOH o Levelized Cost of Hydrogen. Y esto es lo que yo voy a usar ahora para poner en perspectiva los diferentes costos. Quiero decir que todos estos costos están basados en el nuevo reporte de la International Energy Agency, que pueden descargar gratuitamente, donde están todas las suposiciones realizadas por
la agencia. Y yo voy a bajar un poco estos valores para hacer un poco más de conceptualización. Lo primero, aquí está el director general de la International Energy Agency, entregándole el reporte al ministro de Economía de Japón, esto fue la semana pasada, dando y definiendo que el hidrógeno tendrá un rol muy importante en la transición energética global. Aquí están todos los participantes de la reunión del G20, realizada hace poco en una ciudad en Japón, que analizaron dentro de unos temas la transición energética en base a tecnologías del hidrógeno. Reformado de metano. Vamos por parte. Según la International Energy Agency, el CAPEX del reformado es cerca de $910 por kilowatt de hidrógeno. Quiero decir que este valor es bastante conservador. Este es un valor que es para plantas pequeñas. Realmente una planta grande de hidrógeno que produce hidrógeno para una refinería va a costar quizás 2/3 de esto. Así que este es un valor que está bastante correcto. Ellos asumieron cerca de 4,7% del CAPEX para el OPEX, me parece bastante razonable, y luego vemos entonces que lo que está en verde es el precio del gas natural, que importa muchísimo. $3,3 el millón de BTU en Estados Unidos, $7,3 el millón de BTU en Europa, y podemos ver entonces cómo varía esto. En Chile, nosotros pagamos aproximadamente $7 el millón de BTU si es que estamos comprando gas de Argentina, pero si es gas natural licuado, que luego tiene que ser regasificado, fácilmente estamos entre los 8 y los $10 el millón de BTU, y por lo tanto podríamos esperar un hidrógeno que puede estar en el costo de producción de $2,5 el kilogramo a partir de reformado. Esto es para plantas enormes, que en capacidad, si se podría hacer una analogía, en electrólisis serían de 500 megawatts o 1 gigawatt. ¿Ya? Es para industrias químicas que usan el hidrógeno como materia prima. Si yo quiero hacer una evaluación técnico-económica del uso del hidrógeno para este tipo de mercado, necesito entonces saber cuál es el precio del gas natural, porque va a ser extremadamente importante. ¿Y cuál es el precio del gas natural? Muy difícil de saber. Estas son las proyecciones de la International Energy Agency para el gas natural en Estados Unidos desde 1985, si no me equivoco, hasta el 2015. Y el rojo es lo que ocurrió en realidad, y el azul es la última que proyectar. Quiero decir con esto que la proyección del gas natural depende mucho de lo que está ocurriendo a nivel mundial con diferentes problemas geopolíticos, y por lo tanto tu proyecto de hidrógeno a partir del gas natural puede tener realmente un desafío, ya que no es muy certero el precio del gas natural a nivel internacional. Vamos entonces a la electrólisis y la comparación con el gas natural. Vemos que es parecido, en donde el costo del combustible asume un gran porcentaje del costo del hidrógeno. Este costo de combustible en la electrólisis es la electricidad. Quiere decir que si yo quiero hacer competitivo el costo del hidrógeno mediante electrólisis, tengo que disminuir la columna verde, que es el costo de la electricidad, y tengo que ver cómo disminuyo el costo del CAPEX del electrolizador. La agencia mostró bastantes sensibilidades en respecto a esto, y vamos a ver qué ocurre cuando bajo el CAPEX del electrolizador. Podemos ver que cuando tengo un factor de planta alto, el CAPEX del electrolizador se hace despreciable, que es lo que ocurre hacia la columna, hacia la derecha en el eje X. Si tengo poco factor de planta, el CAPEX va a tener una ponderación un poco mayor. Hoy en día, el precio del electrolizador va a depender de diferentes tipos de vendors, pero este valor, $450 el kilowatt, fue presentado el 2017 por NEL en la feria más importante de industria de Europa, que se llama la Hannover Messe, y ellos dijeron que son capaces de entregar 0,45 o $450 el kilowatt. Por lo tanto, estamos en un rango amarillo al 2017, y va a depender de cuánta energía renovable yo tengo a un precio establecido para poder disminuir ese precio. ¿Qué pasa entonces con la disminución del costo de combustible o costo de electricidad? Vemos lo que ocurre con el precio nivelado de energía o LCOE, que impacta profundamente en el LCOH o el costo nivelado del hidrógeno. En este caso se tiene un CAPEX de 450, como lo que menciona NEL, al 2017, y vemos cómo realmente, si yo estoy entre
los 40 y los 80, ya empiezo a competir, y si estoy en los 20, que podría pensarse como un costo de producción de solar en el desierto de Atacama directamente, ya estoy siendo competitivo. Veamos entonces un poco lo que ocurre. Estos son valores de energía abierta, el costo marginal de los últimos 3 años en las barras de Crucero y Atacama, y vemos que primero hay una tendencia súper interesante a la baja, y vemos que estamos dentro de los 40 y los 60. Esto no incluye los costos de transmisión, pero para que tengan una idea entonces lo que está ocurriendo con la tendencia en Chile de los precios marginal, quiere decir que estamos cerca ya, si tengo una gran combinación de energía renovable en el grid, para poder aumentar el factor de planta y bajar mi costo nivelizado de energía, a poder obtener costos de hidrógeno bastante competitivos. Y todos estos números están explicados en el reporte de la EIA, así que yo los invito a analizarlo. Solo quiero darles un secreto de la electroquímica, que realmente no está muy comentado, la Irena lo menciona. La eficiencia de la electroquímica depende de la carga del electrolizador. Por lo tanto, hay un trade-off entre comprar un electrolizador más grande y usarlo a baja carga. Voy a usarlo a un 80% de eficiencia, quiere decir que voy a consumir menos electricidad, pero voy a pagar más CAPEX. Y por lo tanto, en Chile, puede que nos convenga sobredimensionar nuestros electrolizadores para consumir menos electricidad. Y el LSOH entonces se va a ver minimizado. Conclusión, ¿qué está ocurriendo en Chile? Y aquí entonces una de las gráficas conclusivas del reporte, en donde notablemente se menciona Chile nuevamente, y al 2030 se ve que Chile, en la columna verde, que es tecnologías de hidrógeno mediante electrólisis de energía renovable, va a tener uno de los costos de producción más competitivos del mundo, bajo los $2 por kilogramo. Sorprendentemente, China también lo va a tener. ¿Por qué? Porque tiene un potencial eólico muy interesante en el sur, y por eso ellos lo están entrando a analizar, y sorprendentemente también los Emiratos Árabes también tienen un potencial tremendo, y ellos ya acaban de abrir la primera estación de hidrógeno en los Emiratos. Este es el mismo mapa que mostró Rodrigo, en donde podemos ver las zonas rojas que tienen la mayor ventaja competitiva, y por lo tanto Chile, y ojo, la Patagonia chilena, con el potencial renovable eólico, que se está un poco dejando fuera, también tiene un potencial enorme. Hay ciertas personas de mi rubro, consultores de eficiencia energética, transición energética, que realmente a veces no le creen a la International Energy Agency, con una justa razón. La agencia no fue capaz de predecir la penetración de energía renovable en ninguno de sus outlooks los últimos 10 años. Entonces, solo a modo de ejemplificación, podemos contraargumentar que a lo mejor están siendo esta vez un poco optimistas, pero no son los únicos. IRENA está mencionando que países como Argentina, Australia y Chile son capaces de producir uno de los hidrógenos más competitivos del mundo, que podrían ser transportados a regiones que les falta, como Japón o la República de Corea. El WEC alemán, World Energy Council, catalogó a Chile como el hidden champion entre diferentes países por sus capacidades de producción de hidrógeno y otros derivados con su penetración de energía renovable. ¿Ya? Esto es una combinación de políticas energéticas y de lo que está ocurriendo en el país. Esto es lo que ocurre en Chile al 2017. Estos son datos de Datasur. Datasur es una agencia que tiene acceso al precio FOB de todo lo que entra a Chile, y yo lo único que hice fue filtrar por diferentes tipos de combustibles y derivados. Nosotros, para nuestra economía, lo cual no estoy criticando, es necesario, nuestra economía depende de una importación de $8 billones al año en derivados y combustibles fósiles. Podemos ver que estos 3,1 billones es lo que importa ENAP, 2,3 billones es lo que importa COPEC, eso es lo que importa NAEX en amoníaco, el gas natural es lo que importa el terminal de Quintero y el terminal de GNLM, etcétera, etcétera, etcétera. Conclusión, Chile tiene el potencial renovable para producir hidrógeno verde con uno de los precios más competitivos del mundo, y eso lo están confirmando múltiples reportes. Y finalmente quiero decir que yo estoy en Bruselas porque participé toda esta semana de la Sustainable Energy Week de la Unión Europea, en donde el hidrógeno fue
un actor relevante en todos los temas. Hubieron muchas discusiones todos los días y la Unión Europea y la Comisión Europea están muy enfocadas porque se dieron cuenta de que la transición energética está teniendo un impacto significativo en el grid eléctrico. Alemania tuvo un curtailment de 1,4 billones de euros el año pasado, y por lo tanto necesitan descongestionar el grid y quieren usar los electrolizadores para proveer servicios auxiliares y producir hidrógeno para otros elementos. Así que eso es mi presentación, muchas gracias. Para algunos que preguntaban sobre dónde pueden encontrar información, en hochile.cl estamos actualizando la página web con reportes, con información, y nos pueden contactar. La idea de HO Chile es poder compartir esta información, colaborar, y como dice Rodrigo, Tomás y ¿dónde se me fue? Poder innovar en temas de hidrógeno en Chile, porque creo que va a ser un negocio para el país muy importante. Eso, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Hans, por tu presentación, y bueno, vemos que ya se han respondido la mayoría de las preguntas que se hicieron en la página de preguntas y respuestas. Yo creo que esta vez, bueno, no nos va a dar mucho tiempo a tener una discusión, ¿no? Pero la verdad es que no los quise cortar porque todas las presentaciones estuvieron muy interesantes. Una última pregunta. ¿Qué hace falta para que el hidrógeno verde llegue a un precio competitivo con el hidrógeno convencional? Ok, parto quizás yo. Falta poder consensuar entre los diferentes stakeholders de la cadena de valor completa que esto es factible hoy en día. ¿Qué quiere decir esto? Que para poder producir hidrógeno competitivo tengo que minimizar mi costo de electricidad, que es manejado por los ingenieros eléctricos. Luego entro al hidrógeno, que es manejado por los ingenieros químicos. Y luego entro a otro tema que va a ser la múltiple capacidad que tiene el hidrógeno para poder utilizar su potencial. Y eso requiere cierto nivel de know-how que se está desarrollando en diferentes empresas, en diferentes consultoras. Lo que se requiere hoy en día a nivel mundial es la masificación de la industria de electrolizadores. Ya está ocurriendo, en Alemania van a haber instalado una planta de electrólisis de 100 megawatts, y eso ya va a entrar a minimizar los costos que se están entendiendo. En Chile el caso es ideal. Nosotros no producimos tecnología, probablemente la vamos a comprar, y mientras ocurren esos cambios tecnológicos, entonces tenemos que crear masa crítica, crear innovación y crear los casos de negocio para poder competir con las soluciones actuales. Muy bien, gracias, Hans. No sé si alguno de los otros ponentes quiere agregar algo. Sí, quizás agregar. Esta misma discusión se dio hace un año atrás en la IRENA Innovation Week, y una de las cosas la conclusión que se dio es que lo que falta es escala. Es aumentar la escala de los proyectos de hidrógeno, un poco lo mencionaba Hans, es tener más proyectos de mayor escala, y eso va a traer la baja de la tecnología existe, no es que falte, sino que lo que se necesita es tener más proyectos para que estos vayan disminuyendo su costo principalmente. Y me gusta el punto de Hans que dice que los otros actores de la cadena de valor vayan incluyendo y vayan tomándole un poco el gusto al hidrógeno, y confianza también para avanzar en su implementación. Carlos, yo quería agregar solamente que ya sabemos lo que está sucediendo a nivel mundial con el tema del cambio climático. Yo creo que ese es el driver que está manejando todas las tecnologías actualmente. Ya no podemos seguir pensando en ir parchando las distintas tecnologías en términos de poder disminuir un poquito, sino que en el fondo tenemos que hacer un cambio radical. Y el hidrógeno, ¿cuál es la importancia de eso y por qué la gente los gobiernos están apostando por eso? Porque ven que hay una posibilidad de hacer un cambio radical a raíz del hidrógeno. Y lo otro a considerar también, que haciendo la analogía con lo que pasó con la fotovoltaica, China empezó a producir en masa paneles fotovoltaicos, y eso cambió totalmente la brújula en términos del desarrollo de las renovables, especialmente la solar.
En el caso del hidrógeno, China se está empezando a meter ahora, un poco tardíamente, lo reconocen ellos, y puede ser que también las reducciones de costos vayan por ahí y sean condiciones habilitantes para el desarrollo del hidrógeno a nivel mundial. Pues muchas gracias, Rodrigo, Hans y Tomás, por las presentaciones que dieron hoy. Y bueno, y Alex también, que tuvo que cambiarse de oficina y no ha podido reingresar. Y muchas gracias a todos los ponentes. La verdad es que yo creo que a todos los oyentes, yo creo que la conversación ha sido muy interesante. Y bueno, esperemos que se conjuguen todos los factores que se necesitan para que haya un cambio de paradigma, para que el hidrógeno signifique un cambio de paradigma para el mundo de la energía y un paso adelante hacia la descarbonización. Así que, pues yo creo que nos toca despedirnos ahora, y los que no les respondieron las preguntas, no se preocupen que podrán contactar con los ponentes y ellos, si tienen tiempo, podrán responder. Así que, pues muchas gracias y nos vemos la próxima vez. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. Muchas gracias.